El doctor Guzmán Arenas es ingeniero en comunicaciones electrónicas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo su maestría y doctorado en Ciencias en Computación en el MIT, en Estados Unidos, donde también fue profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Fue también profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Edimburgo y del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde fundó la maestría y doctorado en computación. Y se desempeñó como jefe del Departamento de Computación del IMAS de la UNAM, así como también de la Unidad Interdisciplinaria de UPIXA del IPN. El doctor Guzmán Arenas ha trabajado en diferentes empresas como IBM, MSC, Software Pro International. En 1996 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la presea Lázaro Cárdenas en 1997. Más o menos por esos mismos años fundó el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y lo dirigió hasta el año 2000. En ese año fue nombrado Fellow de la ACM y más recientemente, en enero de este año, fue distinguido como Fellow de la IEEE, que es el más alto reconocimiento que otorga dicha asociación a sus miembros. El doctor Guzmán Arenas trabaja en procesamiento distribuido, bodegas de datos, minería de textos, agentes y procesamiento de lenguaje natural y minería de textos, que es precisamente lo que nos platicará esta tarde. Bueno, los dejo con el doctor Guzmán Arenas. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. La primera transparencia, por favor. No importa si me paro. Vamos a hablar de cómo se procesa la información de texto, ¿ok? Y tiene que ver con Big Data, aunque el problema no es tanto que los datos sean grandes, que sí lo son. El problema es que hay que procesar texto y hay que entender qué dice. Las computadoras pueden procesar, o sea, manejar, manipular texto de muchas maneras, pueden hacerlo más grande, pueden ponerlo de color rojo, pueden inclusive corrigen ortografía. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice el documento? ¿No? Como para hacerle preguntas, decir, oye, o comparar dos documentos, hacer un resumen. Ójole, creo que la máquina requiere un empujón. Lo cual se puede hacer muy bien con base de datos. Si yo tengo tablas de una empresa, de otra, o si de varios hospitales, yo puedo compararlos, puedo hacer un resumen, puedo ver tendencias, desviaciones. ¿Por qué no hacer eso con datos? Digo, con texto, ¿no? Esa es la idea. Ahora era demasiado texto. Entonces, y pues hemos estado, ahí está. Bueno, yo estoy en el SIC y ese es mi correo. La que sigue, por favor. Next one, please. La idea no es solo buscar con palabras clave, eso lo podemos hacer, eso es lo que hacen los buscadores actualmente. La que sigue. O aquí hay un chuche. No. Okay. La que sigue, por favor. Ok. La que sigue. ¿Cuáles son las sales del ácido nítrico? Si le preguntamos a Google o a un buscador, nos va a responder con un montón, la que sigue, con un montón de documentos. Dice, pues ahí léelo tú. Ahí debe estar. Por cierto, a lo mejor hay basura, sáltatela. Claro que para saltarme la tengo que leer. Bueno, pero está bien. ¿Cuál es el río? Ahora vamos a preguntarle a Wolfram Alpha. ¿Cuál es el río más largo de México? El río Colorado.
Bueno, me rehizo la pregunta. Me dice, yo te entiendo como que por el más largo significa de su longitud. Y de México es México país. Si es así, la respuesta es el río Colorado. ¿Qué países? Pues, ahí estuvo bien. ¿Qué países perdieron la Segunda Guerra Mundial? La que sigue. Otra. Ajá. Ya se hizo bolas. Dice, pues yo te entendí que hablaste de Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí están un montón de países. Ahí no entendió mi pregunta. Bueno, y ellos están procesando una base de datos propietaria. O sea, no sé de dónde la sacaron. Entonces, bueno, Wolfram es un experto, él creó matemática, ¿no? Hace deducciones y todo eso. Bien. La mayoría de los servicios interpretan tu búsqueda y te proporcionan documentos. Eso es equivalente a que si yo voy con mi bibliotecaria y le digo, ¿cuáles son las sales del ácido nítrico? Me dice, espérate un ratito, Guzmán, y me trae un montón de libros de química. Me dice, pues ahí está, ahí léele, ¿no? ¿Okay? Bueno, no está mal. Imagínense que la misma muchacha ya leyó y ya se aprendió todos los libros. Entonces le digo, oye, ¿cuáles son las sales del ácido nítrico? Ah, pues el nitrato de sodio, el nitrato de potasio. Esa es la característica que nos gustaría que las computadoras entendieran lo que dicen, porque ya no necesitaríamos buscar, nomás necesitaríamos preguntar. La que sigue. La máquina no entiende lo que lee, alcanza a ver palabras clave o dice, pues la mayoría de la gente se contentó con esta respuesta. Ahí te va, Guzmán, ¿no? Entonces, la que sigue. Otra, esa. Otra. Podrían leer documentos, digerirlos, entenderlos, buscar otros documentos con el mismo tema, ligarlos, es lo que hacemos. Leemos aquí algo de Juárez y en otro y en otro, y asimilamos, decir, bueno, esto está repetido, mira que hay algo interesante sobre la ley de reforma, etc. Eso también se requiere que se aglutine la información, que se junte, integrarla, hay que guardarla en una estructura tal para que la máquina pueda hacer deducciones, tal como lo hizo Wolfram, la que sigue. Y podía estar al día, ¿no? Una vez que ya sabe de Juárez, pues si sale algún documento, alguna tesis de Juárez, etc., pues seguirle leyendo. Si eso tuviéramos, pues ese sería un gran ayudante, porque está al día y ya leyó 239 biografías y artículos de Juárez. Entonces, la que sigue. Otra, ¿para qué? Podría hacer deducciones, podría hacer extrapolaciones, puede decir, conoció Juárez a Napoleón, entonces viendo las fechas, diciendo, no, pues leyó de él, ¿no? O no conoció Juárez a Steve Jobs, no, dice, no había nacido. Okay. Analizar las consecuencias, comparar todo lo que es posible con Big Data, con números, pues se debería de poder hacer con texto, ¿no? Y como nadie lo está haciendo, o poca gente lo está haciendo, pues ahí a lo mejor tenemos oportunidad de ser campeones, ¿no? Porque en fútbol, pues ya está Brasil, ¿no? Ya. La que sigue. Es, okay, evitar que yo lea mucho. La máquina ya leyó. Claro, yo puedo leerlo, puedo hacer un resumen, la que sigue, contrastar 2 puntos. Entonces es útil tener un ayudante que sepa mucho de lo que a mí me interesa, sobre todo si él lee y lee mientras yo vengo a dar la plática, ¿no? Entonces, pues cuando llego, pues ya lo tengo afilado, la que sigue. Esa es la bibliotecaria, la que sigue. Okay. La que sigue. ¿Cuáles son? Ahí está. Hasta me da una foto la bibliotecaria. Bueno, no está mal. La que sigue. Entonces, pues sería un buen ayudante a tener. ¿Okay? La que sigue. Sería la inteligencia dentro de la máquina.
sería la inteligencia artificial. Bueno, una de ellas, ¿no? Bien, la que sigue. Y mientras una máquina amasa conocimientos, otra máquina lee no de Juárez, sino del ácido nítrico, y otra lee de Steve Jobs, etc. Y luego, ¿qué hacen las máquinas? Pues se pasan la información, ¿no? Y las juntamos. Algo que nosotros no podemos hacer. Si yo sé hablar francés, no le puedo pasar mi cinta a la compañera. Ajá. O sea, pero las máquinas, sí. Y además que tienen otras ventajas, no piden aumento de sueldo, etc. Bien, entonces intercambian sus bases de datos que nosotros lo representamos como ontologías, como una red con nodos y lados, ¿no? Los nodos son los sustantivos y los lados son las acciones, los verbos, ¿no? Juárez nació en Oaxaca. Okay, la que sigue. Bien, entonces una máquina sabría mucho de muchas cosas. Y bueno, pues eso sería, desde luego que con eso reemplazaríamos a los buscadores. Los buscadores serían, pues como, no sé si se acuerdan ustedes de las bases de datos jerárquicas. Pues algo que quizá un estudiante de paleontología podría. La que sigue. Otra. Serían capaces de saber qué es cierto y qué es falso. ¿No? Porque pues ellas nomás saben lo que leyeron. Entonces si le damos basura, van a saber basura. Entonces hay que tener cuidado con lo que les demos, ¿no? Pero bueno, la que sigue. Bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces hay que localizar los documentos, ¿no? Es decir, bueno, en la web hay una gran cantidad de documentos, no todos hablan de Juárez, ¿no? Para saber cuál habla de Juárez tengo que leerlo, ver de qué temas habla y decir, este no me sirve, este sí me sirve, clasificarlo en una biblioteca. Cuando Juárez era gobernador de Oaxaca, cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Se oye bien? ¿Estamos bien? Ok, la que sigue. Pasar la información a una estructura no ambigua. El problema con el lenguaje natural, con el español, con todos los lenguajes naturales, es que son ambiguos. Hay sinónimos, hay metáforas, hay anáforas, o sea, se inventaron los pronombres. Él vino. ¿Quién es él? Pues alguien que mencioné antes. Y tú búscale. Bien, hay que decir, esta palabra es un sustantivo, un adverbio, un verbo infinitivo, en fin, la que sigue. Otra. Okay, a resolver las ambigüedades. Por ejemplo, caballo es un animal cuadrúpedo, ¿okay? También es un instrumento de gimnasia, también es una pieza de ajedrez, también es una unidad de potencia. Entonces hay que saber, bueno, ¿y este caballo qué es? Y al revés, hay muchos sinónimos. Caballo, corcel, cuaco, cabalgadura, camelgo, potro, yegua. Oye, Guzmán, pero yegua no es lo mismo que caballo. Bueno, pues, pero a primera aproximación ahí vamos, ¿no? La que sigue. Otra. La anáfora indirecta. Juan fue al circo. El payaso era muy chistoso. ¿Cuál payaso? No, pues es que en esos circos hay payasos y se estamos refiriendo al payaso del circo. ¿Okay? Sinónimos, contradicciones. Y leo un documento, Juárez nació en Oaxaca. En otro documento, Juárez nació en México. ¿Qué? México es lo mismo que Oaxaca, no. ¿No serían dos Juárez distintos? No. ¿Puede una persona nacer en dos lugares? No. Bueno, hay que resolverlo. Hay que poner el documento, el valor más preciso. Es como si medimos esta mesa y alguien dice 4 metros. Otra persona dice 4.23. ¿Okay? ¿Qué decimos? ¿Bola de mentirosos? No, se toma el promedio, se saca la varianza, etc. Bueno, esas mismas operaciones convendría hacerlas, pero con texto. Bien, entonces tiene dos partes para simplificar. El análisis sintáctico, que tiene que ver con la gramática. Los perros. ¿Okay? Si dice
les dije, las metí, no es a los perros, es a alguien que es femenino. ¿Okay? Entonces, y luego hay que ver la semántica. ¿Okay? ¿Cuál de los caballos estamos hablando? Y este payaso, ¿qué cosa hace aquí? Si estamos en el circo. Bien, entonces hay que hallar la ontología de cada documento. ¿Okay? Cogemos un documento, hacemos lo que dice ahí, está bien. Luego hacemos su gráfica, cogemos otro, hacemos su gráfica, y luego hay que fusionar las gráficas, esta, la que sigue. ¿Okay? Hay que fundir cada ontología hasta tener una grandota. Ese es el conocimiento que la máquina tiene sobre un determinado tema, sobre el ácido nítrico, sobre Juárez. ¿Okay? Bien. ¿Y luego qué hago con ella? Porque pues ya la tengo, pero pues si no me ayuda, nomás perdí mi tiempo. No, le puedo hacer un deductor. Le puedo decir, oye, ¿cómo se llamaba el papá de Juárez? Gracias. Sí, siempre me pasa eso, gracias. Para que me conteste preguntas puntuales o que me diga falso o verdadero. La fruta larga, amarilla y curva se llama chorizo. ¿Cierto o falso? Falso. Okay. ¿En qué estados de México hay más vacas que gente? O dame 2 presidentes militares entre 1863 y 1884. Pues vaya, se puede hallar. Si le preguntamos eso a Wolfram con fórmulas, me lo contesta, pero no contexto a la que sigue. Bien, entonces necesito hacerle un deductor, la que sigue. Como el SQL, más o menos, que puede contestar preguntas arbitrarias expresadas de forma muy concisa, no expresadas en español, por favor, aunque claro, ya podríamos entender el español, ¿no? Pero luego es como Wolfram dice, ¿cuál es el río, por ejemplo, cuál es la capital de Oaxaca? Entonces me dice, mira Guzmán, yo entendí tu pregunta como que me preguntas por la ciudad capital del estado de Oaxaca. Si es así, la respuesta de Oaxaca de Juárez. Ah, bueno. O sea, y si no, dice, pues yo contesté lo que te entendí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Coger documentos, traerlos a una biblioteca, construir la biblioteca, evitar duplicaciones, porque muchos documentos los vuelvo a traer la semana que viene, ahí están. Entonces lo que yo hago, los extraigo, les hago un MD5 y ya digo, pues ya lo puse. Y luego tengo una tablita de URLs que ya visité. Y digo yo, bueno, pues este URL pues es muy lento, no ha cambiado en un mes. Voy a cambiar el tiempo de visita, lo voy a visitar cada 2 meses. O al revés, si estoy visitando un periódico, dice, pues ese se mantiene. Entonces puedo tener una tabla de la que sigue. Entonces, una vez que tenemos la biblioteca, a cada documento hay que hacerle su ontología, luego fundir 2 ontologías y otra, la que sigue, en grande, y luego a esa hacerle su deductor, su extractor, y hasta ahí acabamos, ¿no? Entonces, ese es el plan, pero ¿qué llevamos hecho? La que sigue. A ver, ¿se puede echar para atrás o ya? A ver, dame los nombres de las esposas de los presidentes municipales, en cuyos municipios el porcentaje de reprobados de primaria sea mayor al 30%. Esa es una pregunta compleja. Esa la estamos resolviendo sobre bases de datos, ¿ok? Para probar esa parte del deductor, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué va a hacer el software? Dice, pues me pregunta las esposas. Entonces, tengo que irme a la base de datos del registro civil. Ahí están las esposas, ahí están las defunciones, ahí están todos, ¿ok? Luego me pregunta de los presidentes municipales. Tengo que irme a la base de datos de Secretaría de Gobernación. Ahí están los diputados, todos los que... ¿okay? Y luego tengo que meter la mano a la base de datos de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, bueno, pues hay varias, es una trayectoria por una serie de tablas. Entonces, pues me gustaría, bueno, me dice Renato Barrera, dice, Guzmán, le digo, voy a comenzar por una de las puntas. No, Guzmán, comienza por en medio con la base de datos, con la tabla más chica. Pues sí,
porque si me meto a los casamientos hay varios millones de gentes muertas y todo eso en la base, pero si me meto a los municipios nomás hay 2.400. Bueno, le digo, está bien, pero si me meto aquí tengo que expandir la búsqueda en 2 lados. Me voy a meter por la otra punta, aunque no sea óptimo, pues ya una vez que salí del túnel le buscaré mejor manera. Entonces, nos metemos a la base de datos de la primaria. Dice, a ver, ¿qué escuelas reprueban más del 30%? Levanten la mano. Entonces, varias. No está tan sencilla el problema porque los resúmenes no están así. Pero bueno, ahí había que hacerle un cálculo. Y luego dice, bueno, de todas esas escuelas, ¿cuáles son sus municipios? ¿No? Entonces puede ser que haya 3 escuelas en el mismo municipio, no más cuenta por 1, etcétera. Bien, luego de esos municipios, a ver, ¿quiénes son los presidentes municipales? ¿No? O sea, la salida siempre la tengo en texto para meterla a la siguiente base de datos en un formato CBS, ¿no? .cbs para que no tenga yo problema. ¿Okay? Porque pues, no son muchos los... Cuando me meto a los municipios, ¿quiénes son los presidentes? Porque no hay presidentes, puede haber presidenta, o puede haber una junta de gobernación, una junta de quién sabe qué. ¿Okay? Entonces, bueno, salen los presidentes. Luego, con esos nombres, me meto a la base de datos del registro civil. Ahí están los nombres al revés. Adolfo Guzmán está como Guzmán Adolfo. Bueno, pues, pero ahí le buscamos, ¿no? Y luego, bueno, ya salen los... ahora de ellos, ¿quiénes están casados con mujeres? ¿Ok? Entonces, y ya después, bueno, y hay personas que están casados con 3 mujeres, porque en distintas épocas, ¿no? Entonces, tendría que decirme, oye Guzmán, me imagino que quieres la esposa más reciente, ¿no? Pues sí, y ya me da la respuesta. Entonces, esa es la idea, la que sigue. Entonces hay que localizar los documentos, hacer las ontologías, fundirlas y luego hacer el extractor. Bien, la que sigue. ¿Qué cosa está hecha ya? Localizar los documentos, ya los tengo. Para eso tuve que hacer un programa que me dice de qué temas habla el documento, porque pues no existía. Y si no sé de qué temas habla, pues no sé si lo voy a ontologizar, lo voy a o no. Entonces, eso ya se hizo, inclusive, bien, y la biblioteca ya se hizo, inclusive esa es una foto de la biblioteca virtual. Las arañas, hay que meter unos crawlers que recolectan los documentos, esos usamos los del MIT, pero resulta que eran muy lentos. Entonces, pues les tuvimos que apretar algunos tornillos, eso lo hizo Víctor Polo de Gives, y luego, si teníamos 10 máquinas ordeñando documentos, o sea, en inglés se llama harvest, en español pues le digo que es ordeñar, no. Entonces una máquina está ordeñando un sitio y luego sigue los links y se va al otro sitio, etc. ¿Qué va a pasar? Que muchos de esos URLs van a llegar a sitios ricos, a CONACYT, por ejemplo, o a la biblioteca Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas en Austin, ¿no? Entonces ahí van a estar ordeñando 10 gentes. Va a haber una gran duplicidad de trabajo entre las máquinas, entonces tienen que coordinar. Esa coordinación la hizo Luis Holguín, que se llama arañas distribuidas, para que cada quien ordeñe una vaca, bueno, un URL, ¿okay? Y cada una tiene su tabla que del tiempo de visita, dice, a esta normalmente la voy a visitar cada semana. Claro que si empieza a cambiar mucho la información, la visita cada 3 días. La que sigue. Bien, luego hay que hacer la ontología. Está difícil. Bueno, pero se tiene que hacer poco a poco. Primero hay que desambiguar. Eso lo hizo Fabiola, ya tiene tiempo. Luego hay que etiquetar. Hay muy buenos etiquetadores. Todos usan el algoritmo de Jacobi. Un algoritmo que da 98% de... Ese es el bueno. Luego las frases temáticas, que es un gran problema, ¿no?
chiflando en la loma. Ah, caray, no, o se quedó vestida y alborotada. Si uno no entiende eso, la máquina se va a hacer, se va a confundir. La anáfora, él vino, ella, su casa, su de quién. Pues su puede ser su de él, su de ella, sus es de ellos, en fin. Entonces, luego Gabriela hizo otro trabajo que dice, mira, yo voy a sacar información sobre herramientas. ¿Para qué sirven el bisturí? ¿Para qué sirve el taladro? O sea, las herramientas pues están más estructuradas, es de qué están hechas, para qué sirven, de cuántas clases hay, cuál es su método de energía, si son manuales, son eléctricas, en fin. Luego, lo que estoy haciendo ahorita, lo que estamos haciendo es la parte de coger las ontologías y no fundirla y ya está. Tomar el documento y pasarlo a la ontología. Se requieren todas esas, y luego estamos usando un buen extractor, un buen analizador semántico, un parser, que se llama Freeling. Lo hicieron en la Universidad de Cataluña, de Barcelona, en Cataluña. Pero nada más es sintáctico. Entonces hay que ensartarle, hay que meterle la parte semántica para que diga cuál es el caballo correcto. ¿Okay? Y eso lo está haciendo Alma, pero como es un problema difícil, lo dividimos en dos, o sea, ella está haciendo eso y yo también. Entonces con el enfoque A y el enfoque B. Y bueno, ya si los dos fracasamos, bueno, pues es que no quería Dios, ¿no? La que sigue. Y luego eso soy yo, con el enfoque B. El enfoque A es mejor. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno. Okay. Me fui muy rápido. El enfoque A consiste en tomar Freeling, porque es código abierto, está en C++, y ahí meterle las reglas semánticas. Dice, mira, por ejemplo, ¿qué hizo Fabiola? Dice, aquí hay un banco. Pues puede ser un instrumento financiero, una institución financiera, puede ser la orilla de un río, puede ser una silla, una butaca. Veamos cuál es su contexto. Si habla de dinero, habla de remesas, bueno, es de tal cosa, ¿no? Entonces, por sus amigos los conocerás, ¿no? Sí, pero no se dice así, se usa la glosa extendida. Okay. Entonces, y con eso, si el analizador sabe, porque ya sabe, la gramática del español y también sabe el significado de las cosas, pues no va a cometer errores, porque queremos que nos dé una estructura inambigua, porque el español es muy ambiguo. Por ejemplo, decimos, Juan es alto, que no es lo mismo que Juan es bigotón, o Juan es oaxaqueño, o Juan es militar, o Juan es farsante. En realidad estamos diciendo la altura de Juan, la profesión de Juan, pero nos da flojera. Entonces decimos es. Y la máquina dice, ching, pues ¿qué será? O bien, fíjense, una simple proporción de olla de barro, que no es lo mismo que olla de arroz, olla de Oaxaca, olla de Guzmán, olla de mentiras. Entonces, esa profesión de debe sustituirse correctamente, porque después le voy a preguntar a la máquina, ¿qué contenía la olla? Me va a decir, barro. No. Okay. Bien, entonces ese es el enfoque A. Y el enfoque B es suponer que no se puede, porque el código, como Freeling ha estado siendo desarrollado por bastante tiempo, le han metido varias manos. Y entonces, ya chingo, ¿dónde quedó la bolita? Y si le corrijo aquí, salta por allá la liebre, ¿no? Entonces, fuimos a España, bueno, Alma fue, porque allá se inventó. Y le digo, platicas con ese hombre
y le dices cómo, y bueno, pues no te regreses con las manos vacías, ¿no? Y bueno, hizo bastante, ¿no? Entonces ella está trabajando bien en ese. Y yo digo, bueno, vamos a suponer, bueno, ese es el otro, que no se pudo. Entonces yo cojo la salida de Freeling, que quizá tenga errores. Por ejemplo, lo que estamos usando es el árbol de dependencias. Es un arbolito que nos dice, este es el verbo, esta es la acción, y este es el agente de la acción, o el sujeto se diría gramaticalmente. Por ejemplo, el perro bebe leche. Entonces estamos hablando de un acto de beber, y el agente, el que produce la acción del verbo, es el perro. Y quien sufre la acción del verbo, o sea, el complemento directo, o sea, el pasivo, es la leche. Entonces de ahí se puede inferir que la leche es una bebida, que la leche pues pasó adentro del perro. Pero en fin, ¿okay? Pero todo eso hay que decírselo en beber. Okay. Entonces yo supongo que no fue posible reparar o complementar a Freeling, y entonces cojo la salida, que quizá tenga errores, y la paso por un analizador de congruencia. Digo, oye, ¿los perros beben? Sí, porque si no, está mal. Por ejemplo, el caballo, el sombrero bebe leche. Pues no. Freeling dice, sí, está bien, sujeto, verbo y complemento, casan en modo, tiempo y género, vámonos. O le digo, él bebe leche, sí, dice, él. ¿Y quién es él? Él. O sea, bien, entonces cojo el árbol y veo si los perros pueden beber. No, pues no dice nada en perro, pero te voy a subir, dice, no, pues sí pueden beber. O sea, subo y quizá bueno, y luego leche, la leche es bebible, puede ser bebida. También no dice nada en leche, pero la leche es un nutrimento líquido y los líquidos se pueden beber. Ah, bueno, entonces, sí, palomita. Y si no, entonces hay que ver quién es la estructura que ofende, la que está mal, ¿no? Y entonces decimos, bueno, por ejemplo, Juan y su novia van a la playa con rocas. ¿De quién son las rocas? ¿De Juan, de la novia o de la playa? Pues Freeling no se le pone a ninguno de los tres, se lo pone a Van. O sea, como dice, Juan y su novia van a la playa con un automóvil, algo así, que es un adverbio de movimiento. Entonces, bueno, dice, pues al ir, no va asociado con rocas. Por ejemplo, casarse, pues va asociado con iglesia, con fiesta, sí, pero entonces hay que sacar las rocas de ahí y pegárselas a alguien. Entonces, ese es el segundo programa, es un corrector. Y bueno, y claro, buscando que la coherencia sea la máxima. Si hay pedazos que ya están bien, pues esos no se tocan. Ok, entonces ese es el plan B, la que sigue. El funcionador ya está hecho. Eso lo hizo Alma en el 2006. Ese era un problema que creíamos muy difícil. O sea, ella hizo las ontologías a mano, porque apenas estamos haciendo el parser, ¿no? ¿Okay? Bueno, pero se pueden funcionar y es un trabajal, porque había que resolver que Guelatao, porque también Juárez nació en Guelatao, ¡újule! Y en otro documento nació en la Sierra de Ixtlán. ¡Qué caray! ¿No? Entonces hay que ver cuál es el dato más preciso. Y además hay contradicciones. En algún lugar dice, nació en Francia. Entonces había que... Bueno. No, sigue, a ver. Es que ya... Ajá. Entonces, para hallar las ontologías, tengo que hallar el concepto más similar en otro lugar. Por ejemplo, en esta ontología habla de duraznos y en esta otra habla de chabacanos.
Pero digo, yo no sé qué sean chabacanos. Bueno, digo, pero me dijeron que fundiera las ontologías. Entonces le pregunto a la otra ontología, oye, ¿chabacano es hijo de quién? No, pues es hijo de fruta. A ver, dice, yo tengo aquí fruta, ¿no? ¿Será melón, será sandía, será...? Bueno, pues no sé, ninguno de ellos se llama chabacano. Entonces le pregunto, oye, ¿cómo son los chabacanos? No, pues es una fruta redonda, peluda, ¿no? Y de color anaranjado. Ah, caray. Entonces, bueno, digo yo, pues aquí tengo estos duraznos, que es una fruta esférica. Y aquel tiene la piel peluda, este tiene la cutícula velluda. Bueno, dice, pero cutícula y piel, ahí van, ¿no? Y aquel tiene una semilla grande, ¿no? O sea, una semilla de tal diámetro, de, no sé, 1 centímetro de diámetro. Y aquí dice, no, pues tiene un centro de media pulgada de radio. Entonces tengo que hacer esas conversiones y eso lo hizo Olivares. Pero bueno, después de trabajarle un rato, se ve que los duraznos son los chabacanos y también son los albérchigos y los damascos. O sea, es lo mismo, pues. Nomás que distinta gente habla de distinta manera, ¿no? Y si la máquina no entiende, pues no va a entender. La que sigue. Luego, para eso, hicimos la teoría de la confusión, cómo hallar el parecido entre dos conceptos. O sea, desde luego que perro, pues se parece más a gato, ¿no? Que a palmera. O sea, ¿cuál es la capital de Berlín? Digo, de Alemania. Pues Berlín, ¿no? Y alguien me contesta Frankfurt. Bueno, digo, tiene la idea, pero digo, un error tolerable, ¿no? Y si alguien me dice, la capital es Madrid, bueno, pero es un error más grande. Y la capital de Alemania es África. No, dice, está más. No, la capital es Chorizo. No. O sea, se puede ver en la jerarquía, en la estructura, la distancia, pero no es una distancia. Porque, por ejemplo, yo quiero una cerveza, ¿no? Y me traen una cerveza Corona helada. ¿Hubo confusión? No. Ok, pido un mexicano y me traen un oaxaqueño. Bueno, al revés, pido un oaxaqueño y me traen un mexicano. Bueno, digo, ahí la confusión es 10 entre 200, una cosa así. O sea, ¿cuál es la proporción? Es 1 menos esa proporción. Ok, y si me traen un boliviano, pues está más lejos. Y si me traen un pterodáctilo, no. Entonces, bueno, eso se puede cuantificar. Eso lo hice con Sergei Levashkin. Y luego esta mujer, usando COM, fusionó las ontologías, usando toda aquella teoría. ¿Okay? Entonces, todo eso ya está hecho. ¿Okay? Ah, bueno, y luego Adriana, más recientemente, vio bueno, la teoría de la inconsistencia, la que sigue. Sí. Y bueno, aquí hay otros trabajos. El extractor. El extractor lo tenemos, pero para bases de datos. Entonces, pues ese hay que usar la misma idea, pero y hay dos ideas. La gente que trabaja en base de datos dice, oye Guzmán, pues fíjate cuál es la trayectoria de lo que, ¿okay? Y ve recorriéndola. Y si le preguntamos a un experto, dice, no, pues comienza por la parte más flaca de la trayectoria. Bien. Y yo, pues como no soy experto, comienzo por la punta. Y entonces, bien. Y la otra dice, no, aplica el principio de resolución. Si quieres saber cuáles son los hijos de Juárez, afirma, Juárez no tuvo hijos. Y esa información métesela a la computadora, como si estuviera leído en un documento, Juárez no tuvo hijos. Entonces la máquina dice, oye, pues aquí hay una contradicción. Entonces me va a decir, Guzmán, estás equivocado, porque Juárez sí tuvo hijos, que son Juan, Pedro y Luis. Ah, gracias. Eso era. O sea, entonces busco
hallar falso, pero en la pila, en el stack, puedo saber cuál es la solución, o sea, por qué mi afirmación se falsificó, se hizo falsa. Porque tus hijos, dice, pues aquí están, y me tomó trabajo hallarlos, pero aquí están. Bien, entonces, Israel está haciendo un trabajo muy, muy interesante. Eso nos lo planteó Siemens. Siemens es una empresa que hace de todo. Entonces dice, quisiéramos descubrir nuevo conocimiento que nosotros no sabemos, sobre computer tomography. Bueno, pues ellos hacen esos tomógrafos, ¿no? Entonces, saber algo de tomografía que Siemens no sepa, pues no, dice, era un challenge, dice, a ver, preséntenme una solución y si nos gusta su solución les vamos a dar dinero. Y es más, el trabajo es de ustedes, ¿no? Y si nos gusta su prototipo, les vamos a dar más dinero. Bueno, digo, entonces, y la idea es ir por documentos, por correos, por una gran cantidad que tenga la frase computer tomography y extraerlo. Entonces, bueno, total que le dijimos así, mira, así se hace, ¿no? Bueno, que proponemos que hacerlo así. Entonces sí me dice, oye, está muy bueno, pasaste a la fase 2, todavía no te doy dinero, ¿eh? Contéstame estas 15 preguntas. No, digo yo, pues si le digo cómo, pues... No, le digo, pues eso lo voy a averiguar, pues poco a poco, no es, vaya, pues, contéstame esas 15 preguntas. Pues era obvio que ellos habían estado trabajando por allí y pues a ver qué se nos ocurre, ¿no? Entonces, bueno, total que no nos dieron nada, ¿no? Pero estamos trabajando en eso. O sea, este muchacho ya halló los nodos de la ontología. Usó técnicas de minería de datos, de Big Data. ¿Okay? Halló cirujano, enfermera, hay un montón de... Y ahora estamos buscando las relaciones, los verbos. Pero en fin, la que sigue. La que sigue, yo voy a acabar, ¿eh? Entonces, ese es el resumen. La que sigue. Ese es el plan. Todo eso ya está. La que sigue, OM, la confusión ya está, la inconsistencia ya está, la desambiguación. O sea, OM creímos que no se iba a poder hacer, pero después de batallarle bastante, pues Dios nos ayudó. Dice, bueno, ya trabajaron mucho, ya hay que darles un empujoncito, ¿no? Como las transparencias, ¿se acuerdan que no querían funcionar? Pero y la anáfora, estos que tienen herramientas, es que no los estamos, todavía estamos en progreso. El plan A y B es la parte difícil. El extractor no está hecho, pero ese no se ve difícil. Y la anáfora indirecta, quizás no la tengamos que hacer. Bueno, pues hasta ahí está el panorama. Realmente no son Big Data. O sea, por ejemplo, ¿cuántos documentos está usando Israel nomás para computer tomography? Como 40,000. Y están en inglés. Pero bueno, eso cabe en su laptop. ¿Okay? Sin embargo, hemos usado varias máquinas, por ejemplo, para las arañas. Lo que pasa es que las arañas son bien voraces. ¿Okay? Después me fijé cuántos documentos ya lleva recolectados, 1 millón. Bueno, como prueba ya está bien, ¿no? Okay. Bueno, pues aquí lo dejamos. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas. Ya tenemos una. Hola, tengo 2 cosas que no entendí bien de lo que dijiste. La primera de ellas es, no entiendo qué clase de respuesta estás buscando al introducir información aquí en este tipo de programa que están intentando hacer.
O sea, ¿qué tipo de ventajas tiene sobre los programas que ya hay o de almacenamiento de información o de para buscar información al poner unas respuestas, al poner preguntas como las que mostrabas al principio? O sea, realmente no entendí cuál es el tipo de respuesta que estás buscando y por qué es mejor hacia, o sea, por qué realmente es una mejoría sobre los que ya hay. Y la segunda es, podría ser un poquito más claro en cómo utilizas Big Data en esto, para hacer esto que están trabajando. ¿Quién soy? Soy Malors del CIMAT. Gracias. Son las preguntas que tenemos en mente cuando buscamos en Google. ¿Okay? Consisten en preguntas triviales o puntuales, le llamo yo, cuya respuesta es un dato, una fecha. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el papá de Juárez? ¿Cuándo nació Napoleón? ¿Okay? Esas preguntas son sencillas y normalmente Google las hace. Por ejemplo, si yo le digo a la máquina, las ranas viven en el agua, y luego le pregunto, ¿dónde viven las ranas? En el agua. ¿Quiénes viven en el agua? Las ranas. ¿Okay? Pero nosotros queremos hacer deducciones, preguntas complejas. ¿Okay? ¿Qué dice la segunda ley de reforma? ¿Dónde se promulgó? O sea, ¿cuáles fueron los contendientes? Todas esas preguntas se pueden hacer, pero a mano. O sea, primero hay que localizar la información, luego hay que leerla. O sea, uno de los más avanzados es Wolfram, y ese pues comete errores, ¿no? Entonces, son ese tipo de preguntas, y hay que usar deducción. Por ejemplo, don Benito Juárez está enterrado en el Panteón de San Fernando. Eso lo leo acá. Pregunta, ¿dónde está enterrado el dedo izquierdo del pie derecho de don Benito Juárez? Pues, okay, pero no dice, ¿no? Pero hay que deducirlo. Y luego, ¿cómo usar Big Data? Realmente no es una aplicación, o sea, quizá haya muchos datos, pero no se requiere usar Hadoop y MapReduce, no se requiere usar cómputo en las nubes. Básicamente, por ejemplo, el problema de las arañas, cada máquina se dedicaba a ordeñar ciertos eslabones, y nomás se tenían que poner de acuerdo para no duplicar trabajo. Entonces, mucho del trabajo es independiente. Eso es una ventaja, mientras unas máquinas pueden estar. Pero realmente así que digamos, no, pues tenemos que hacer unos algoritmos muy sofisticados de Big Data, no se están usando. De hecho, cuando me invitaron a dar la plática, digo, ching, pues ahora de qué les hablo si yo no trabajo en Big Data, ¿no? Entonces, este es Medium Data. Bueno, muchas gracias. Como comentaba el doctor Luzmán Arenas, el tipo de preguntas son preguntas que, por ejemplo, si alguien las hace en el dominio biomédico y alguien pregunta cuál es la relación entre el CAPSUP y el Breast Susceptibility Cancer, esa es una pregunta que no tiene una respuesta así clara, o sea, y tenemos que buscar a través de asociación de documentos, ¿no? Bueno, hay otra pregunta, doctor. Nos preguntan de la sala, para la estructuración de las ontologías, ¿qué tipo de lógica se utiliza? Si utilizan conjuntos difusos, si utilizan lógica booleana, y otra, ¿qué tipos de mecanismos estadísticos se utilizan para establecer distancias entre términos? Sí, nosotros no usamos lógica difusa, no usamos probabilidades, o sea, es meternos en más problemas. ¿Okay? Entonces, Juárez nació en exactamente un lugar y puede estar mal o bien. Si no, tendríamos que tener la distribución de la función de probabilidades, de con probabilidad 0.9 nació aquí, con probabilidad 0.001 nació allá, y luego hacer las sumas y hacer las deducciones, se vuelve un camote. Como tenemos preguntas, o sea, todo nuestro almacenamiento es duro, es crisp, no es difuso. ¿Okay? Entonces, la lógica que usamos es lógica pues, de primer orden, o sea,
vaya, básicamente el algoritmo viaja por la red y anda buscando si el perro puede beber leche, o sea, anda tratando de resolver la pregunta. ¿Cuál era la otra? Ah, sí. Eso no se los puedo explicar rápido, o sea, si quieren consultar mi vlog, ahí está. Okay. Mi vlog es muy sencillo, es a-guzman.blogspot.com. Ahí viene más o menos explicada la teoría de la inconsistencia y la teoría de la confusión. Si quieren, le pican a un eslabón y te trae el artículo original. Además tiene mi correo, pues, y con mucho gusto. No es difícil, pues, pero pues, me va a regañar el chairman de que okay. No los regaño. ¿Alguna pregunta aquí en la sala? Porque tengo otra aquí, por allá. Alberto. Doctor, usted sabrá, yo me imagino que sí, hay gente que castiga mucho a Wolfram, diciendo que no es posible deducir la semántica a través de la sintaxis y que no va a ser posible que él llegue a ser un probador de teoremas o generador de conocimiento. Quiero preguntarle, ¿usted cree que sí es posible mediante esta clase de metodologías un procesamiento plano de los símbolos como lo hacen las computadoras? Es buena pregunta. Wolfram sabe, igual que yo, que la gramática, la sintaxis, no es suficiente para entender de qué caballo estamos hablando. O sea, es la semántica. Entonces, no se va a deducir la semántica, la tenemos que introducírsela a la máquina. ¿Okay? Y nosotros estamos usando los marcos, los frames de Minsky. Por ejemplo, decimos, ¿qué es beber? Porque aparece la palabra beber. Bueno, beber es hijo de ingerir, es hijo de, o sea, ¿quiénes beben? ¿Qué cosas beben? Son bebidas. ¿Qué cosas pueden tener color? Los objetos físicos, las sustancias pueden tener color. Los polinomios, el amor no tiene color. El color negro no tiene color. ¿Okay? Entonces, todo eso hay que decírselo a la máquina. O sea, hay que, de veras, hay que hacerle los frames, hay que decirle, cuando llueve, llueve agua. Y son bolitas que caen de arriba para abajo. O sea, si no, no vas a saber qué es llover. Puede hacer las preguntas, Google usa el enfoque estadístico. Entonces, Wolfram, yo pienso, porque su base de datos es propietaria, que él le metió semántica, pues. ¿Okay? Así como yo, pues, bueno, no así, sino mejor, ¿no? Y por eso puede resolver ciertas cosas, ¿no? La gramática es muy útil, la sintaxis, las reglas del lenguaje, las declinaciones, etcétera, pero no es suficiente. Demos gracias a Dios que en el español se declinan no nada más los nombres, sino los adjetivos, o sea, colorado y coloradas. En otros es red, y ya, amuélate. Entonces, y hay lenguajes más lacónicos. Por ejemplo, el alemán pega las palabras. Entonces, chompas, ¿a dónde las parto? ¿No? ¿Okay? Pero el latín es muy preciso. O sea, si yo digo, Caín mató a Abel, ¿no? En latín son dos palabras, ¿no? Son tres, es Cainorum, Caín el agente, y no sé cómo se dice matar, ¿no? Y luego Abelius el sufridor, y está claro. En español tengo que usar a, Caín mató a Abel. Entonces, bien, entonces todo eso lo usa Wolfram, ¿no? Y yo creo que sí es posible enseñarle la semántica. Imagínense que viene una inteligencia de otro planeta, ¿no? Unos marcianos, allá no llueve, ¿no? Entonces hay que decirle qué cosa es llover, ¿no? ¿Okay? Allá los marcianos no van a la escuela, pero hay que decirle qué es escuela y para qué sirve y quiénes van y normalmente a qué edad se va.
Si no, no va a poder, no va a saber. ¿Y qué hay en la escuela? No, pues hay lápices, hay maestros. Si no le decimos eso, pues quizá lo puede deducir así estadísticamente. Pues dice, pues en la mayoría de las escuelas veo que hay lápices, pero... Bueno, tenemos una pregunta muy cortita, que si conoce algún programa de minería de textos que sea recomendable y sobre todo gratuito. No, conozco varios de minería. Hueca, Knaim, que son gratuitos, son gratis, son buenos. Pero de texto se ha trabajado poco. Hay unos programas que hizo es una manera más o menos sintáctica de responder preguntas. Por ejemplo, dame las principales capitales. Entonces este programa va a la red y busca frases como la capital de es chaca chaca. O sea, o XXX es la capital de, o sea, busca esos machotes y va recolectando capitales. Y luego se da cuenta que las capitales son ciudades. Entonces tiene una lista de ciudades que recolectó de la misma manera. Entonces va a checar si Jalapa es la capital de algo, ¿no? O sea, está usando truculentamente o astutamente la sintaxis de las preguntas. ¿Okay? Ximiano creo que se llama el autor. Bueno, esa es su tecnología, pues, pero él no tiene una herramienta gratuita. Bueno, pero si se le pide la da, o sea, es una herramienta que él usa para investigar. Muy bien, pues le agradecemos mucho la presencia del doctor Guzmán Arenas en el Seminario Internacional de Big Data y le damos un gran aplauso y un reconocimiento.